Buen día, alegría. Esta vez nos toca darle un vistazo al capítulo que se llama El año 32, en la página 1424, Arpas 3, nueva edición. La charla pasada de una linda enseñanza en la que María de Magdalo, en un impulso, llamémoslo, no sé, pues de fe, de entusiasmo, mandó enterrar varias posesiones con alusiones griegas y la creían un poco loca, que algo le había sucedido, y el maestro le explicaba que no había nada de malo en las estatuas, en los adornos y en todas las cosas que ella quería deshacerse de ellas, más aún tomando en cuenta que hasta su propio vestuario había cambiado por el de a la usanza galilea. Entonces, es un lindo aprendizaje porque en comparación a la actualidad, a veces cuando nos emocionamos con una línea espiritualista, sea cual fuere la orientación, a veces nos fanatizamos un poco también nosotros o nos entregamos con tanta devoción que hacemos desaparecer todo lo que teníamos o nos llenamos de todo lo nuevo que nos brinda esta nueva línea, y es motivo para que nuestros familiares, nuestros seres más cercanos nos miren chueco. Y ahí el maestro nos decía, lo que importa es el corazón de las personas. De una u otra forma nos decía, no importa cuál es tu línea, siempre y cuando tu única y primera ley sea ama al prójimo como a ti mismo. Las demás ordenanzas, como era en esa época, o leyes u obligaciones, normalmente son, inclusive ahora, creaciones de los hombres y no del Padre mismo. Y en este capítulo también había habido una sanación, porque resurrección no creo que haya sido, porque técnicamente José, el hijo de Mirina, no estaba muerto, andaba de parranda. Tenía técnicamente, según yo, una catalepsia, y el maestro lo saca de ahí, milagro tras milagro, que hacía que su fama trascienda. Y cada vez que vuelvo a leer este libro y que me voy adentrando al año 33, ya son 3 años que el maestro ha estado haciendo una obra fuerte de amor, de sembrar y de, como nosotros llamamos, de muchos milagros por doquier. Entonces, está de más decir que en lugares tan pequeños, tan cercanos, con hechos tan inusuales, que la fama del maestro fuera grandiosa, grandiosa. Creo que ni nosotros mismos podemos imaginar cuán famoso era el maestro. Y en el año 32, por ejemplo, dice, ¿no?, que los hechos relatados hasta el momento tenían una repercusión en Galilea, en Samaria, en Fenicia, en Siria, en fin, en tantos lugares que la zona por donde deambulaba el Maestro Jesús, que era el mar de Galilea, dice aquí, se vio rodeado de numerosos peregrinos procedentes de ciudades y aldeas en busca del extraordinario profeta que anulaba todos los dolores humanos. Fabulosas leyendas se tejían en derredor de su personalidad, incomprensible para las muchedumbres ignorantes de los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual y moral ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza. Esta grandeza es algo a lo que todos podemos aspirar, siempre y cuando esté acorde a nuestra evolución, a nuestras ganas de crecer, a nuestro trabajo, sobre todo dedicado para poder llegar a estos dominios como los ejercía el maestro. Pero ante la ignorancia es cuando surgen las fantasías, surgen los pseudomilagros, les doy un ejemplo. La otra vez un amigo mío, por cierto, con tu hijo, prendía la computadora y salió un problemita en la pantalla. Y mi amigo se quería volver loco
porque ponía disco, formateaba disco, prendía, tic, error. Ya no sabía qué hacer y decide traer la computadora a mi casa. Vuelve a armar todo, prende la computadora y funcionaba perfecto. Entonces me decía, oye, me está haciendo quedar mal esto, qué sé yo, se ha rayado tu casa esto, tu casa el otro, uno ya empieza a poner esos, que la energía acá, que la energía allá, estás estresando la máquina. ¿Y qué era el detalle? Que solo tenía, eran 2 discos y estaban enchufados al revés. Por ende, el arranque no encontraba el sistema operativo y salía falta tal cosa. Entonces, por más que lo hubiera formateado 50.000 veces, pero a raíz de eso surgía, no, tu computadora está embrujada, no, milagro, ¿qué haces? Simple ignorancia nuestra de cambiar un cablecito, por ignorar cómo funcionan las cosas. De la misma manera que acá mucha gente, y hoy también en la actualidad, ignoramos cómo funcionan lo que llamamos milagros. O sea, aquello que no sabemos explicar, milagro, ¿no? Brujerío, lo que fuere. Pero es una fácil respuesta a nuestra ignorancia. Entonces, y el maestro hacía tantas cosas, hacía tantos milagros, que las cosas que decían de él eran como esta. Ha revivido en él todo el poder de Elías, de Eliseo, de Moisés, decían las gentes, viendo andar por sus pies a los paralíticos, limpios de llagas a los leprosos, con sus ojos claros a la luz del sol, a los ciegos de nacimiento. Tiene en sí toda la sabiduría de Salomón, decían otros. Seguramente este joven maestro encontró el libro perdido que el rey sabio escribió en 3 días de sueño, dando a conocer a los hombres las propiedades curativas de las aguas, de las piedras, de los árboles y hierbas de los campos. Esa es otra cosa que también lo vemos en la actualidad cuando dicen, seguro que han encontrado esos evangelios secretos que nadie sabe, que este secreto tampoco nadie lo sabía, pero ahora sí lo han descubierto tales arqueólogos, como pretendiendo tal vez que la inmensa sabiduría del Padre solo bastaría en un pequeño libro como para poder cambiar la humanidad. Ni 1.000.000 de libros creo que podían acercarnos al 1% de lo que es la sabiduría del Padre y mucho más todavía. Creo que me he quedado bastante corto. Y como queremos siempre atribuir estas manifestaciones de la divinidad a cosas normalmente materiales, ¿no? Y en este caso pensaban que él había encontrado el libro secreto perdido además, ¿no? Como inclusive hoy por hoy alguna que otra secta se atribuye tener en su poder el Santo Grial, ¿no? Más de una. Dice, y entre la multitud que día a día llegaba a las riberas del lago, acudían también rabís presuntuosos y fariseos desconfiados del joven profeta que arrastraba las masas para escuchar su enseñanza. Llegado el rumor de tal celebridad hasta los pórticos del templo, vinieron también 2 enviados del Sanedrín para atraer al taumaturgo a ocupar un puesto bajo los doseles de púrpura y oro de los doctores del templo de Jerusalén. Tanta fama, tantas leyendas, tanta sazón que la gente aumentaba y corregía sobre la fama del maestro, que como es la misma gente, en este caso el Sanedrín, que era un buen contrato para las filas del Sanedrín, un buen número 10 para sus filas, para su equipo, y simplemente ¿por qué? Porque el maestro atraía multitudes, el maestro hacía esto, el maestro hacía el otro, algo que el Sanedrín no podía lograr ni siquiera con los más serios castigos si uno no cumplía con la ley de Dios. Entonces, sabiendo que teniéndolo a Jesús de su lado, eso podía significar una gran oportunidad para la iglesia de ese entonces para conseguir más adeptos, pero siempre con ese interés egoísta que tenía la iglesia en ese entonces. Y el maestro estaba descansando justamente después de hacer sus tremendos prodigios, de entregar su energía a la gente en silencio o en palabra. Y justamente aquí en la página
1425 dice: el maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores y Pedro se acercó, se llegó a él para despertarle. Señor, ¿no oyes el clamor de estas gentes? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipos, de Gadara, para verte y oírte. La mayoría son enfermos, cargados de dolor y de miseria, que parte el corazón verles. ¿Qué quieres decirme con eso?, le preguntó el maestro despertándose. Si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan? Es como dices, maestro Yahshua, pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos y que apena ver a estas gentes que creen en ti, esperando la salud, la paz y la vida, solo de ti, Señor. Bien, bien, amigo mío, así quería verte, implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habéis hecho otras veces. Porque comprendí ayer menos que hoy, maestro, lo que eres, y temía para ti males que hoy veo como imaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, Hijo de Dios vivo, que 100 legiones de ángeles que te guardan? ¿Qué es lo hermoso de esta enseñanza? Cuando a veces nos hace cuestionar a nosotros, cuando dice, ¿será la voluntad de Dios o el destino está en nuestras manos? ¿Nosotros podemos cambiar o debemos resignarnos a lo que dice Dios? Tal como empieza su plática el maestro al decirle, si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan? Esto a ratos es un poco difícil porque uno nunca sabe hasta qué punto puede dar el paso para ayudar a las personas, sobre todo en personas que no quieren ser ayudadas. Pero tampoco es para que, como alguna vez lo decíamos, seamos tan indiferentes que digamos que sufra, karma es. Él se lo ha buscado en Auschwitz, que aprenda, para eso está sobre sus dos pies. Y uno no sabe si dejar que aprendan su lección, ya que si el Padre les deja padecer, ¿será que es justicia que padezcan? ¿O toca en nosotros hacer algo para cambiar esa situación? Pero lo interesante de esto es que cuando Pedro insiste, el maestro se solaza al decirle, así quería verte, implorando por tu prójimo. ¿Y qué es lo hermoso de esto? Que antes los discípulos a quien se le acercaba al maestro medio que fuera, lo querían ralear un poco para protegerlo al maestro, pero después fueron comprendiendo que al maestro no podían hacerle daño alguno. Pero lo lindo de esto, que ante la posición de Pedro de pedir por su prójimo, el maestro le dice, tu fe se ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista cuando las nieves del Hermón se derriten haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas doloridas y atormentadas. Tu fe se ensancha, Pedro. ¿Qué entendemos cuando la fe se ensancha en uno? Tenemos tan tergiversado el concepto de la fe, pensamos que fe es creer para que algo pase. Es como si tengo fe, sé que va a pasar, tengo fe. Y no pasa. Entonces nos quedamos sin fe. Y alguna vez nos tomó mucho tiempo, cuando hicimos el programa de la fe, justamente en contacto, pensaba yo que la fe no era esa lámpara de Aladino que nos habían dado, que era bastante mal interpretada. Y cuando aquí el maestro le dice, tu fe se ensancha, para mí no significa que Pedro diga, sí, creo más, sino que Pedro se compromete más, se mete más a fondo, se pone la camiseta, por decirlo así. Se compromete de tal manera, se va involucrando con la gente, con lo que sucede, con lo que significa una misión de servir al Padre, que ve ya las cosas con otros ojos. Y para él es necesario que esa turba dolorida deje de sufrir. Y él necesita hacer algo. En este momento no puede hacerlo por sí mismo en comparación a los dones que el Maestro regalaba a través de sus milagros, por eso acudía a Jesús. Pero era una demostración que Pedro se iba metiendo cada vez más a fondo en esto, cada vez más centrado, cada vez dejando cosas de lado, cada vez su fe más grande, más ensanchada, más comprometida.
que no tiene nada que ver con que tengo fe, desde un punto de vista muy superficial, tengo fe que mi equipo va a ganar. Muchas veces tenemos esa mala interpretación de que inclusive mezclamos la fe con nuestro karma, mezclamos nuestra fe con la misma voluntad del Padre. Cuando alguien dice, hágase la voluntad de Dios en mi vida, ¿dónde quedaría entonces tu fe si es la voluntad del Padre? Uno diría, mi fe es en el Padre, mi convicción es en el Padre. Pero una vez más, ¿cuántas veces sucede cuando dicen, ojalá me den un préstamo en el banco para comprar tal cosa? Entonces dices, ten fe que eso va a salir, ten fe que todo va a salir bien, ten fe que se va a recuperar, ten fe que se va a sanar. Y si no se tiene que sanar, como dijera aquí el maestro, si el Padre le deja padecer, ¿no crees que es justicia que padezca? Entonces uno dice, pero tampoco puedo quedarme brazos cruzados. Pero si tú por meter fe te estás metiendo en el karma de la persona, ahí cambia la cosa. Pero distinto es tener tu fe en el Padre y decir, Padre, esta persona está pasando por algo. Yo lo único que te pido es tu bendición, tu bondad, tu paz, tu dulzura para esta persona en función a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuál es la mía para poder hacer algo de eso? Salvo en el plano físico, en el caso, por ejemplo, de una persona enfermita, de cumplir con lo que nos toca en el plano físico, de atenderla, ayudarla, no sé, ayudarla con las medicinas, estar con ella, con la persona a su lado, pero que es muy distinto a aferrarse a la esperanza de que esa persona tiene que vivir sí o sí, y esa es mi fe. Y si esa persona desencarna, a más de uno su fe se le va al tacho. Y no entiende que esa alma más bien se liberó y necesita de tu fe, de tu creencia en Dios, en tu línea religiosa, de apoyar para que continúe con su camino. Tu fe en ese sentido es comprometerse con el todo y no con una vida. Pero utilizamos una vez más ese concepto de fe como que quiero que suceda y para mí eso es sinónimo de fe. También he mencionado más de una vez, es un ejemplo que me gusta mucho cuando menciono cuando una persona hace violines durante muchos años y es de tradición y es de familia, cuando un violín no suena como él quería, no pierde la fe en sí mismo, sino que busca el problema y sabe dónde arreglarlo. No dice, oh, este violín está mal, es un castigo de Dios. Simplemente dice, ¿dónde está el problema? Ah, ok, puse la madera muy húmeda, no hice esto, no hice el otro, pero se tiene fe en sí mismo. Él sabe que tal violín va a funcionar, va a sonar así, va a sonar así. Se tiene fe en sí mismo, sabe su trabajo, confía en sí mismo. Y mientras más hace, más estudia para hacer esos violines, más ganas la mete, podríamos decir que su fe se ensancha, porque cada vez es más diestro, cada vez es más seguro, cada vez sabe qué hacer. Y eso lo lleva a hacer otras cosas posiblemente. Pero sabiendo lo que hace. Y tener fe para mí en este sentido es también tener la certeza de que uno está haciendo algo de manera comprometida. Y si esa es tu vida, pues podríamos decir, tu fe es tu camino es tu fe. Tu vida está llena de fe, porque tu vida está llena de compromiso de hacer las cosas. Y no la fe como un ojalá suceda acto de azar que logre que tal persona se sane, que logre que tal contrato me salga, como una vez más, pretendiendo que la fe es una lámpara de Aladino. Porque en el momento que nosotros más nos comprometemos en nuestro camino espiritualista, pudiendo tener evidentemente esa lámpara de Aladino, jamás la queremos para nosotros. E inclusive respetamos el proceso de otra persona. Si vemos una persona enfermita, no sabemos si es karma, no sabemos si nosotros nos podemos involucrar. ¿Qué hacemos ahí? Oramos para que el Padre cumpla su voluntad y para nosotros lo único que restaría es enviarle todo nuestro amor, toda nuestra mejor voluntad, cosa que si en el caso que esta persona tuviera que partir, lo haga en las mejores condiciones, que su alma esté en paz, que su cuerpo esté lo menos, ¿cómo podemos decir? Si es una enfermedad dolorosa, evitarle el dolor. Pero, una vez más, ahí en ese sentido, la muerte no es el último paso.
simplemente es el inicio nuevo, es una transición nueva, y ahí nuestra fe va más allá de nuestro querer que viva o no viva esta persona. Nuestra fe tal vez ahí podría convertirse en lo que significa, ok, esta persona está desencarnando ahora, está en mi fe apoyar esa alma a crecer para que llegue a Dios, con la misma convicción que tengo yo, que esta persona, esta alma también llegue. ¿Qué hacer de mi parte? Apoyar en el plano físico, apoyar con oración, apoyar con muchas cosas. Pero no, una vez más, como decir, fe, ojalá que se sane. Y si no se sana, quiere decir que no tengo mucha fe. Cuando a veces a alguien no le sale algo, dice, es que no tienes fe. No has tenido mucha fe. Hombre de poca fe. Se confunde a veces eso. Y pasa curiosamente lo contrario. Pasa eso con los discípulos después, ya les voy a leer esa partecita, cuando uno se siente tan inseguro de sus propias actividades que de pronto prefiere volver a la vida vieja y no confiar en el Padre. ¿Dónde está tu fe? ¿Y qué es dónde está tu fe? Es como si uno fuera, por ejemplo, músico y en su primera gira le va, pero como en la guerra, no va ni su mamá a verlo en el concierto y dice, mejor me voy a volver, no sé, voy a comprar un taxi, voy a tener tienda de abarrotes, voy a dejar de ser músico, perdió la fe en sí mismo. Pero distinto es, ok, vaya uno o vayan 10, yo voy a seguir cantando. Voy a meterle ganas. Y si no me pagan ahora, me pagarán después. Pero mi misión es cantar, dar mi música, dar mi arte. Bueno, no falta el que dirá, mi misión es ganar plata con mi música. Pero ya vemos que el objetivo es la plata, no el arte. Y ahí se confunden las cosas. Dábamos el ejemplo alguna vez con Emiliano de aquel arquero de arco y flecha que siempre da en el blanco, hasta que alguien viene a decirle, y si participamos en la Olimpiada, vas a ganar la medalla de oro, seguro, fija, eres el más capo. Entonces, cuando la persona está apuntando al centro, ya no está concentrado en el centro, sino en la medalla de oro. Su atención se ha dividido en dos. Y si no da en el centro, puede temblar su fe en sí mismo. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida diaria. Entonces, imagínense cómo es eso en el aspecto religioso, cuando el maestro, en el aspecto espiritualista, mejor dicho, cuando el maestro ve ese amor en Pedro, esa preocupación en Pedro que antes no tenía, como para que le diga, tu fe se ensancha. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas, doloridas y atormentadas. Y escuchen esto. No bien la multitud vio al profeta del manto blanco, se atropellaron en torno suyo, conteniéndoles él con una señal de su mano. Se encaminó seguido de sus discípulos a una verde colina cuya falda arrancaba desde las orillas del lago y subía a bastante altura con suave declive. Se atropellaron. Nosotros que vemos a través de la televisión cuando hay algún artista famoso por ahí, cómo la gente se atropella, cómo la gente se desmaya, cómo las mujeres les lanzan sus prendas. No ha sido el caso del maestro. Tal vez porque no habían prendas en esa época. Pero tampoco voló ahí un sayal, no voló un manto, un cíngulo. Pero está claro que era otra la vibración, pero no menos fuerte, no menos contagiante, como para que la gente se atropelle por ver al maestro. Es tan peligroso una turba emocionada. Alguna vez que yo trabajo aquí en el medio audiovisual, he estado en más de un concierto de más de un famoso y realmente las mujeres son un peligro. Recuerdo uno de ellos, fui de voluntario para ayudar, estábamos en el Coliseo cerrado, el cantante allá, lejos, 500,000 mujeres, y han debido haber ¿cuántos espectadores? Por ejemplo, 7,980 mujeres y 20 hombres que estaban muertos de los celos, además. Pero ¿qué pasaba? Éramos una fila de personas
agarradas de las manos para evitar que las chicas entren. Delante nuestro había otra fila empujándonos a nosotros. Y delante de ellos había otra fila empujándolos a los que nos empujaban a nosotros. Peligrosas. El cantante estornudaba y chillaban 100 veces más. Se arreglaba la ceja, se desmayaban. No sé por qué pasa eso con las mujeres. Y los hombres, ¿qué tiene ese? Pero vemos cómo esto, o inclusive cuando vemos a un político en plena campaña, a una persona muy querida por el mismo Papa cuando va a alguna ciudad, cómo la gente se arremolina, medidas de seguridad tremendas. Imagínense un ser como el maestro, que no solo se peinaba la ceja, sino que levantaba paralíticos, daba luz a los ciegos, curaba leprosos, todo hacía. No era para menos que la gente vea como su única oportunidad verlo y curarse de lo que tenga. Cuán peligroso era, imagínense inclusive, para quienes estaban alrededor, no sé cómo llamarlo, esta expectativa, esta alteración que causaba el maestro en el buen sentido a su gente. Creo que nada de eso lo hemos podido hasta ahora poder visualizar en nuestra educación católica, apostólica, romana, tradicional, inclusive evangélica. Creo que realmente no tenemos idea de cómo fue el maestro en el plano físico y de cuán importante era su presencia y su influencia y su magnetismo y su presencia. Dice, la multitud comenzó a subir detrás de él, quedando en el llano solo los enfermos tendidos en camillas y las mujeres con niños en brazos. Frustrados los que estaban en camillas, ¿no? Todos ahí arriba, menos ellos. En la primera estribación de la montaña, el maestro se detuvo y sentándose sobre un saliente de la roca, extendió su mirada sobre aquella muchedumbre a quien el dolor arrastraba hacia él, con la fuerza que da el poderoso instinto de la propia conservación. Padre mío, dijo en voz apenas perceptible y levantando sus ojos al infinito azul, te buscan en mí porque padecen horrores. Si fueran felices, no te buscarían. A ver, dice, el hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Necesita el dolor. Yo me acuerdo cuando estaba en colegio, no era muy religioso, pero cuando tenía examen, mi fervor era espectacular. Y sobre todo fin de año, materias aquí. Bueno, era buen alumno, pero por si acaso no estaba de más una rezadita para asegurar. Y así somos. Y uno dice, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué el Padre, si es tan bueno, por qué los deja sufrir? Y justamente nos menciona, el hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Amor infinito que me animas, hazte sentir de estas desventuradas criaturas que aún no saben buscarte, sino por su propio interés. Extendió sus manos en actitud de pedir calma y silencio y habló de esta manera. Ribereños del mar de Galilea y moradores todos de las comarcas vecinas que habéis caminado largas distancias para llegar hasta aquí. ¿Qué habéis venido a buscar en la soledad de estas montañas que hasta hoy fueron albergue de los pastores y de sus rebaños? Agobiados por dolores irremediables, habéis pensado por fin en el supremo hacedor de todas las cosas y en que solo de él os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Como una nube de ceniza y de humo se levanta de vosotros mismos la pesada bruma de vuestras angustias y dolores, de vuestras zozobras y ansiedades que no sois dueños de dominar y llegan a la mente del profeta que lee en vuestros corazones llenándose de piedad y conmiseración.
qué interesante cuando dice, ¿qué vienes a buscar aquí? Lo que en vano buscáis entre los seres que os rodean. ¿Cómo podemos pensar esto en nuestra vida actual? Ya habíamos dicho que solo buscamos a veces al Padre cuando, por interés propio, cuando nos falta algo o cuando nos sobra algo, y buscamos en Él lo que no encontramos en otros seres. Y es muchas veces, por ejemplo, por qué muchos matrimonios fracasan? Más allá de, obviamente, la relación no funciona, no se entienden, todo eso. Y normalmente es por el egoísmo de ambas personas, en líneas generales, ¿no? Porque si esta persona no cambia, hasta que no cambie, no voy a ser feliz. Y siempre cada uno por su lado esperando que la otra persona se comporte como nosotros queremos. Cuando tú preguntas, ¿cómo es tu hombre ideal o tu mujer ideal? ¿Qué te dicen? Que me sea fiel, que sea inteligente, que sea un buen padre, todo lo que a ti te gusta. Por ejemplo, una amiga le dice a mi hermano le preguntó, ¿cómo es tu hombre ideal? Le dice, que tienda mi cama porque a mí no me gusta. Ese es mi hombre ideal. Que cambie a los bebés porque a mí me da asco. Que me sea fiel y que me deje salir con mis amigas de vez en cuando a bolichar. Y cuando vaya conmigo que no sea un aburrido y que baile. Su hombre ideal. Y a mi hermano, y ella dice, ¿y cómo es tu mujer ideal? Detesto que no tiendan su cama. No me gusta salir a boliches y menos que hagan con sus amigas, ¿no? Estaba burlándose claramente, pero a esto quiero llegar con que cuando eso no pasa con tu pareja, no tiende tu camita, no limpia a tu bebé, etcétera, etcétera, quienes se han casado o viven en pareja podrán saber qué problemas de convivencia existen. Pero cuando la cosa ya llega al extremo, uno dice, no me entiendo, lo desconozco, la desconozco, no sé con quién me he casado. Y ese tipo de situaciones. Entonces estás tan mal, ¿qué es lo primero que haces? Dios, Él tiene la solución, Él me va a ayudar. Mientras estás con tu marido en el boliche, jamás te acordaste de Dios. Y eso es lo triste, lo buscamos por nuestro propio interés. Cuando nos compramos un auto nuevo, toda la paz se entera que tenemos un auto nuevo. Pero cuando el Padre entra en tu corazón, mejor que nadie se entere porque van a pensar que soy cristiano. Y estamos hablando del Padre, de la cosa, de la situación más grandiosa, del acontecimiento más que maneja la esencia, el ser, la vida, todo. Pero sin embargo, hasta de eso nos avergonzamos. Nos avergonzamos hasta de agradecer por los alimentos que nos da el Padre, o ni siquiera lo agradecemos. Pero solo cuando de pronto ha pasado, cuando ya no tienes el plato de comida para agradecer, recién hablas a Dios, para que no se olvide de ti y te dé tu platito, tu pan de cada día. Y realmente uno dice, ¿qué he estado haciendo toda mi vida en mi camino espiritual? O te preguntas, ¿qué es la espiritualidad para mí? O la religión, como quieras llamarlo. Y este era el caso de tantos peregrinos que acudían al mar de Galilea solo para ver al Mesías, al profeta capaz de anular todos los males. Entonces decía, a ver, ¿dónde me he quedado? Bueno, repito desde acá, dice, agobiados por dolores irremediables, habéis pensado por fin en el supremo hacedor de todas las cosas, y en que solo de Él os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Salto un poco más abajo que dice, bendigo vuestros dolores, que así os arrastran hacia la divina misericordia, y os digo, bienaventurados vosotros los pobres, que no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento. Vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que lloráis en silencio, oprimidos por la congoja, porque a vuestro lado llega la consolación. Bienaventurados vosotros los mansos que amáis la paz y la concordia,
porque el amor será en la tierra vuestra heredad. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque la veréis resplandecer para vosotros hasta la saciedad. Bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso, porque alcanzaréis abundancia de misericordia. Bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Alegrad vuestros corazones, porque los padecimientos actuales lavan vuestros pecados, para que puros y limpios podáis entrar al gozo eterno del reino de Dios. ¿No se alegra acaso vuestro corazón cuando saldáis una deuda, cuando vestís un ropaje nuevo y sois invitados a un hermoso festín? Los dolores que os vienen sin buscarlos son emisarios de la divina justicia y de la propia conciencia, que os obliga así a redimiros, experimentando en carne propia el dolor injusto causado a vuestros semejantes. Bueno es analizar la causa y origen de todos vuestros padecimientos, porque también los hay, y muy duros, que son consecuencia inmediata de vuestros desaciertos y transgresiones a las leyes de la naturaleza, que es celosa en sus dominios. Me detengo acá. Alguna vez leí, escuché en una parte donde decía, la gente que va al psicólogo no es porque esté enferma, no es porque tenga un problema, no es porque esté mal a nivel psicológico. Simplemente va ahí porque ha tomado malas decisiones en su vida. Y eso ha derivado en una secuela, en una consecuencia, que la persona se cree enferma, se cree que tiene un complejo. Y en el fondo puede parecerlo así, está claro decirlo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿dónde se originó esto? ¿Dónde surgió todo esto? En nuestro libre albedrío, en la decisión que tomamos o no tomamos. Continúo diciendo, todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles que se transmiten a sus descendientes. Recuerdo por ahí un borrachito que decía, el médico dice que tengo una sonrisa simpática. Decía, no, es cirrosis hepática. ¿No? Uno lo puede. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando uno va constantemente dañando su organismo, de pronto sus células ya son incapaces de regenerarse y esa información, al reproducirse las células, se reproduce también esa información dañada o deja de reproducirse. Y eso se va plasmando, se va afianzando de alguna manera como para que después repercuta en nuestros descendientes. No en vano, para dar un ejemplo mucho más sencillo, pues no se recomienda que una señora embarazada pues ande en drogas, ¿no? Y que esté ahí volando alto cuando está a punto de tener un bebé, está claro que su bebé puede tener serios problemas al nacer. Así de simple. Y es cuando dice, todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida, se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles que se transmiten a sus descendientes. Aquel que vive entregado a la embriaguez del licor puede extrañarse de padecer apoplejía y fuego devorador en el fondo de sus entrañas. El hombre entregado a la lubricidad puede asombrarse de una vejez prematura y del agotamiento de su cuerpo convertido en un fantasma viviente. El hombre dado a los excesos de la gula y que solo piensa en llenar su vientre como las bestias, puede maravillarse de que su sangre se torne impura y que sus órganos digestivos sean ulcerados, causándole horribles dolores. Los coléricos e iracundos que hacen del propio hogar una continua borrasca de odios y de terrores, pueden asombrarse de traer a la vida hijos desequilibrados, locos o maniáticos, que son su tormento y su castigo.
Si os empeñáis en pasar por las ascuas ardientes, de antemano sabéis que se quemarán vuestros pies y se tostarán vuestras ropas. Si os entráis en una ciénaga pantanosa, de cierto sabéis que os cubriréis de lodo hasta la cintura. Y si os empeñáis en cruzar por un campo de espinosos zarzales, estáis seguros de que los abrojos se prenderán a vuestras ropas y lastimarán terriblemente vuestros pies. Entonces, ¿por qué clamáis al profeta de Dios que tenga piedad de vosotros, si no la tenéis vosotros mismos? ¿Cuánto de estas cosas nos pasan a nosotros? Empezando por nuestra salud en lo más cotidiano, cuando sucede un exceso, dieta, sea antes o después de las comidas, pero dieta. Y nos damos cuenta que tenemos esos desequilibrios simplemente por nuestras decisiones, por nuestra falta de seriedad, por nuestra falta de consecuencia. Y después, cuando nos enfermamos, pedimos a Dios que nos salve. Y nos damos cuenta que este camino es constantemente del día a día, del minuto en el instante, en todo sentido. A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel nutricional, si quieren verlo. Tu camino técnicamente tendría que ser consecuente en todo, absolutamente en todo sentido. Dice, os dejáis dominar por vuestras pasiones que os arrastran a todo género de excesos, traspasando las leyes de la naturaleza que os brinda generosamente sus dones para vuestro uso, mas no para vuestro abuso. Todos tenéis oídos para oírme y entendimiento para comprender mis palabras, que os dicen a la faz de los cielos y de la tierra, tened piedad de vosotros mismos, de vuestros hijos y de vuestros semejantes, porque el Padre Celestial lo que hace hoy con vosotros no lo hará en muchos siglos. En nombre del Supremo Creador, de cuanto existe, os digo, sed sanos de vuestras enfermedades, los que padecéis en vuestros cuerpos, y lavad con aguas de arrepentimiento y de misericordia las llagas de vuestras almas, para que los ángeles del Señor se acerquen a vosotros como a nuestro Padre Abraham, a compartir la dulzura de la paz, de la esperanza y del amor. El profeta Nazareno os bendice en nombre de Dios. Idos en paz. La muchedumbre clamorosa, en un júbilo rayando en la locura, aplaudía al profeta aclamándolo en todas las formas, lenguas y dialectos que hablaban en las distintas regiones a que pertenecían. Los bastones, muletas, vendajes y camillas volaban por el aire como cosas odiosas e inútiles, ya que para la vida que comenzaba la sombra del manto blanco del profeta, a la luz de aquellos ojos divinos y de aquella palabra austera y suave que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Quién es aquel hombre hermoso como la luz del sol y dulce y bueno como el pan y la miel? Y 100 leyendas comenzaron a surgir de aquel enloquecido entusiasmo que sin razonamiento alguno veía todo únicamente bajo el prisma de lo maravilloso y lo sobrehumano. ¿Y qué vino de aquí? Hagámoslo nuestro rey. Seguían gritando. Y uno dice, ¿qué parte no cachan? ¿Qué parte no entienden? Nosotros que estamos leyendo ahora el libro y lo vemos como espectadores, pero lo mismo deben decir los maestros, el mismo Maestro Jesús de nosotros cuando metemos la pata todos los días. El maestro dice, ¿qué parte no cacha? El Wolfgang no lo entiende. y creo que acá cuando dice el maestro, o cuando dice la autora, que dice, a la luz de aquellos ojos divinos y de aquella palabra austera y suave, que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Cuál es el mundo que nos rodea actualmente? ¿De qué depende nuestro mundo? ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿De qué depende nuestra paz? Como para que tengamos que decir, Padre, ayúdame, haz el milagro en mi vida, sálvame.
¿Qué será que nosotros tenemos que pedir ahora? ¿Qué habrán en nuestras cabecitas en este momento? ¿O qué hemos orado esta mañana o qué hemos orado anoche pidiéndole al Padre? ¿Qué es aquello que no podemos hacer por nosotros mismos? ¿O de qué cosas dependemos de ese mundo exterior que actualmente nos rodea? Es un poco complicado en este plano físico, está claro. Si no, estaríamos en otros mundos. Ya para terminar este capítulo hay una parte interesante. ¿De dónde digo? A ver, página 1430. Dice, un poquito más abajo en la mitad. ¿Quién eres que no temes a los demonios que nos tienen subyugadas? Le gritó audazmente una de ellas. Vosotras estáis enfermas y yo soy un médico que os quiere curar. ¿Me lo permitís de buen grado? Si nos curáis, ¿nos recibirán de nuevo en la ciudad?, preguntó otra. Desde luego, porque ya sanas volveréis a ser la alegría de vuestros hogares como antes erais. Una grande calma fue invadiéndolas a todas. Algunas, avergonzadas por sus vestiduras rotas, huyeron a las grutas. El maestro tomó a las 4 que parecían en mejor estado y les entregó el fardo de ropas. Id todas juntas al lago, les dijo, lavad vuestros cuerpos y vestíos convenientemente, que nosotros os esperamos detrás de esa colina para llevaros nuevamente a vuestros hogares. Tenemos demonios en el cuerpo y en nuestras casas no nos reciben, dijo otra. No hay demonios en el cuerpo de nadie, contestó el maestro. Habéis sido sometidas a sufrimientos que alteraron vuestro sistema nervioso, eso es todo. La sugestión de este horrible lugar hizo lo demás. Eso también sucede todavía en la actualidad cuando alguien de pronto se enloquece, pierde la cordura, pierde la razón, se vuelve agresivo, hasta podemos llamarlo, qué sé yo, enfermedades como esquizofrenias y todo ello, cuando lo primero que surge a la mente en ese entonces y todavía hoy son de pronto ciertas supersticiones, ciertos conceptos, ideas que no son los cabales. A veces confundimos una maldición con un problema tremendamente nervioso. Si bien estamos claros, no quiero tocar ese tema todavía, que hay lo intangible y lo intangible, tangible e intangible para que se plasmen cosas en el plano físico. Sí hay mucha tela que cortar en ese sentido. Pero más de una situación que nos sucede no son cosas del otro mundo, entre comillas, sino nuestra propia falta de salud, nuestra propia falta de decisiones adecuadas, que hacen que sucedan cosas que de pronto la gente cree que somos víctimas de embrujos de esto y del otro. Una vez más, si bien pueden suceder cosas de ese estilo, muchas veces atribuimos con nuestra ignorancia a cosas que no son. Siempre doy ese ejemplo que si de aquí hace unos pares de centurias dijéramos a alguien lo que necesita este enfermo es oxígeno, no entenderían porque solo conocen el aire y no el oxígeno y no entendían lo que es el concepto de oxígeno y pensarían que es, no sé, producto de un mago. Como ahora en esta época de pronto alguien venga y nos diga no necesitas oxígeno, necesitas prana. Estaríamos en lo mismo pensando que se trata de algo milagroso. Sí, lo es, grandioso, lo es, pero simplemente es desconocido para nosotros. Es la única explicación que le da lo formidable. Paso al próximo capítulo que dice Yasua y el futuro diácono Felipe, página 1431. No confundamos a este Felipe con el otro Felipe. Este diácono, el maestro lo había conocido mucho tiempo antes. Cuando era niño, lo conoció en una cabaña próxima al Tabor. Se encontraron después de mucho tiempo. Y, ¿qué es lo interesante? Ya Felipe, ya mayor, el futuro diácono, vinculado a la Santa Alianza, obviamente, se encuentra con el maestro
y escuchen lo que sucede, lo que la gente pensaba de lo que era el reinado del maestro. Página 1433. Ahí un poquito más abajo en la mitad dice: por detrás del pajar vio Yasua que abría una puertecita por donde ambos bajaron. Era aquello como una cueva o gruta labrada en la montaña según costumbre, pero de aquella primera se pasaba a otra inmensa caverna que tenía una abertura hacia el norte y otra al sudeste, ambas cerradas con trozos de piedra y maderas. Estaba casi toda llena de paja de trigo, chalas y espigas de maíz, ya desgranado, trozos de telares deshechos y armazones de caña que habían sido secaderos de frutas. Pero debajo de todo aquello había una enorme cantidad de armas, lanzas, flechas, espadas, alfanjes árabes, hachas cretenses de doble filo, puñales damasquinos que resplandecían a la luz de la antorcha que Felipe encendió cuando llegaron a la caverna. Felipe, le dijo el maestro, ¿qué haces tú con todo esto? Creo que para esto no te habrá nombrado agente de la Santa Alianza. Pero Yasua, exclamó Felipe asombrado en extremo, ¿acaso eres tú ajeno a lo que significa todo esto? Completamente. Si has seguido desde lejos el curso de mi vida, debes saber, Felipe, que yo no soy hombre de guerra, sino de paz, de consuelo y de esperanza para las muchedumbres. Entonces ignoras, maestro Yasua, que grandes personajes de Jerusalén, de Antioquía, de Damasco, de Seftópolis y Ptolemaida preparan muy secretamente un levantamiento para libertar al país de la dominación extranjera y proclamarte rey libertador de Israel. Parecería que no servían los milagros que hacía el maestro para que la gente no entienda eso. En ningún momento hablaba de este tipo de acontecimientos el maestro, y aún así a la gente no le importaba. Solo querían verlo rey de Israel. Salto a la página 1435 cuando dice, al poquito más arriba de la mitad, ¿de modo que estás preparado, Felipe, para ser un guerrero matador de hombres? Preguntó el maestro mirándolo fijamente. Y yo que me había imaginado que serías un misionero de mi enseñanza de paz y de amor entre los hombres. Maestro, yo creía que todo este preparativo se hacía con tu consentimiento, exclamó Felipe un tanto descorazonado. Yo sé que todo esto es una ilusión que va encendiéndose como una llama de alma en alma, porque la mayoría de los hombres no comprenden otra grandeza que la de los poderes y la fuerza material. Mas ya llegará el día en que todos los que me aman vean claro en el misterio de mi vida y de la misión que ella debe cumplir en la tierra. Sigue guardando el secreto tal como lo has prometido, pero no te hagas la ilusión de que serás un guerrero, sino un predicador de mi enseñanza conforme a la ley divina. Muy desventurado serás, Felipe, si en esta hora de tu vida eterna tuerces el camino que te has marcado. Ambos se habían sentado sobre los troncos que cerraban las aberturas. ¿Qué crees tú que le sucedería, continuó el maestro, a un hombre de humilde condición a quien un rey hubiese llamado a su palacio y haciendo pacto con él le hubiera listado entre sus cortesanos y que este hombre, olvidándolo todo, se marchase a otros negocios? Podría sucederle, contestó Felipe, que el rey le diera un duro castigo o que le dejase abandonado sus propias fuerzas, ya que él había despreciado todo el bien que tuvo en sus manos. Justamente, Felipe, amigo mío, has hablado bien. Eso mismo te sucedería a ti si ahora, en vez de predicador y de fraternidad y del amor entre los hombres, te hicieras guerrero matador de los hombres. Si sabes a ciencia cierta que soy el Cristo, conductor de la humanidad terrestre, y que estás entre la gran alianza de mis colaboradores en esta obra, ¿cómo podrías abandonar tu sitio voluntariamente sin atraerte grandes males sobre tu vida actual? La eterna ley es para toda criatura una muralla de protección a su espíritu y a su cuerpo, en tal forma que el que va por el sendero elegido por sí mismo, en acuerdo con las inteligencias guías de la evolución humana, no encontrará obstáculos insalvables en su vida, que se verá resguardada de los mayores peligros. Las corrientes de luz divina y del soberano poder son derramados con abundancia sobre las almas colocadas en el sitio que por ley les corresponde. Este es un principio fundamental
sostenido por las escuelas de divina sabiduría que tienen la experiencia de los siglos. Alma que se sale de su camino es alma que fracasa en su misión y atrasa enormemente su propia evolución y la de los seres que le están confinados. Esto no significa que si abandonas tu sitio se quede vacío. Será reemplazado de inmediato, pero tú tardarás mucho tiempo en reconquistar lo que por tu desviación habrás perdido. Posiblemente ahorita digamos, uy, pobre Felipe. Pero es muy claro cuando dice, alma que se sale de su camino es alma que fracasa en su misión y atrasa enormemente su propia evolución y la de los seres que le están confiados. ¿Cuál se supone que es nuestro camino? ¿Cuántas veces de pronto nosotros nos metemos en el camino espiritualista, empezamos a crecer, empezamos a tener cambios en nuestras vidas, empezamos a ver resultados positivos en nuestras vidas, en la de nuestras personas cercanas, nuestros amigos, inclusive, especialmente nuestra familia, y todo está bien hasta que algún momento te pones chueco y te sales otra vez? Como diría un amigo mío, anoche llovió en mi vida y me desbarranqué. ¿Y dónde vemos eso? He conocido muchos casos, yo incluido, que estamos en este camino y te encuentras con la persona 2 semanas después y está en otro mambo, absolutamente otro mambo, peor que antes. Y no solo contento con eso, sino es que es como una bola de nieve y cada vez más grande. Y siendo consciente de lo que sucede, más de un amigo me decía, no sé qué me pasa, ya no estoy haciendo lo que antes, ya no me siento en paz, y hasta me da flojera orar, me da flojera meditar, no tengo ganas de hacerlo. Y vuelve un poco a esa rutina que esta persona sabe que no le hacía bien. Muchas personas se quedan en esa rutina para siempre. Otras vuelven al camino. Pero parecería que no somos conscientes de que, si bien el Padre es misericordioso, no está pues esperando nuestras ganas para que se cumpla el macro objetivo. Si de pronto nosotros pertenecemos a un grupo de oración, por ejemplo, y hacemos nuestras oraciones, por algo el Padre nos pone ahí. Pero si de pronto dejamos de hacerlas por cualquier razón, finalmente libre albedrío, el show debe continuar. Entonces, si tú no estás ahí, alguien va a estar en vez de ti. Así de simple. Tú sigues haciendo tu camino, tu libre albedrío, nadie se va, como dicen, nadie se va a rayar contigo, nadie se va a enojar contigo. La única persona que se sale o no de su camino y de su evolución, mejor dicho, de aprovechar de crecer y no atrasarse, es como abandonar una materia en la U y postergarla para después. Uno dice, ¿qué te hace pensar que todo el momento el Padre va a estar esperando tus ganas? ¿Cuántas veces, ya entrando en líneas espiritualistas con gente muy metida en esto, me decía, esa persona está a un pasito de dar el gran paso a nivel de su sensitividad, si vale el término, a nivel de su sensibilidad, al nivel de su percepción intangible? Está a un paso de lograrlo. Y ha hecho todos los merecimientos, se ha esforzado, se ha rajado, trabaja consigo mismo. Está a punto de lograrlo. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Caes otra vez en la tierra. ¿Y cuántas veces, alguna vez, no faltaba una persona que me decía, pero yo no soy como esa persona está allá, es súper avanzada, hace todas sus cosas, sus oraciones, sus meditaciones, su trabajo. Pero al final decíamos, ni esa persona ni tú han llegado al otro lado de la orilla. Por más que esa persona esté muy avanzada y no ha llegado a la orilla, cualquier rato igual se puede hundir.
Solo su perseverancia, su fuerza y su trabajo constante va a hacer que llegue a destino. Pero a veces nosotros volvemos nuestros pasos o directamente preferimos ver la orilla de enfrente porque es más cómodo para nosotros. Porque no podemos terminar de desprendernos de nuestros apegos al lado material, de nuestros apegos a nuestras ideologías, de nuestros apegos a las personas, a las relaciones interpersonales. No podemos quitarnos el vicio de tu pareja. A veces tu pareja realmente te causa mucho daño, te saca la mugre, como decimos, y más la quieres. Te causa daño, te maltrata psicológicamente, te maltrata físicamente. Sabes que no es para vos, pero sigues dándole. Y uno se pregunta, entonces, ¿de qué te quejas de sentirte mal si tú has aceptado todo esto? ¿Por qué pides un milagro cuando eres tú quien ha causado todo esto? Pero que no te pesque en curva, una vez más, que la divina sabiduría, que en esta evolución de los siglos, que te dan una misión, que te dan un rol por cumplir, para realizar. Uno tiene almas a su cargo cuando está en un camino espiritualista, llámese para apoyarlas, para despertarlas, para sacarlas adelante. En el momento que uno deja de caminar, dejan de caminar todos. Es así de simple. Lo he vivido personalmente más de una vez que a raíz del programa he estado en diferentes ciudades del país. Me iban a recibir mucha gente felices de estar ahí, de crear un grupo, de charlas, de juntarse, de reunirse, de crecimiento. Y al par de meses no había ni uno. Y cuando preguntaba por qué pasaba eso, me dicen, porque tú no estás aquí para jalarlos. Y uno dice, ¿y dónde está la iniciativa de cada uno de hacer algo por su propia cuenta? ¿Y dónde está esa iniciativa de cada uno en su vida diaria, en cada uno de sus minutos? Como decíamos la otra vez, siempre dependemos de alguien para poder hacer algo. Si no hay ese alguien, no avanzamos. Si no hay ese que te jale, no avanzas. Imagínate si eres tú el que está jalando y decides no avanzar más. Tu grupo se va al tacho. Tu familia se queda donde estaba. La cosa no avanza. Y pensando en otros planos, aquella misión por la que has venido, si tú no estás dispuesta a hacerlo, no te van a esperar. Van a poner otra persona en tu lugar. Otra alma va a estar dispuesta a hacerlo. Así como en Arpas 1, creo que era en Arpas 1, al maestro le dieron el chance de decir, ¿quieres hacerlo? Porque hay 5 maestros que están dispuestos a hacerlo por si tú no lo haces. Al maestro Jesús. El maestro, no, está bien, yo. Está bien, me sacrificaré yo. Bueno, nos quedamos en esta partecita porque después viene un milagro maravilloso del maestro, que no es mucho, con esto vas a terminar este capítulo. Y bueno, ya la próxima charla empezaremos con el presidio del Bautista. Ya empiezan capítulos un poco fuertecitos con Juan el Bautista como los previos de lo que sería también ya el sacrificio del maestro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos haya podido servir a todos de reflexión y que, bueno, la paz sea con todos nosotros y nos acompañe y nos proteja y no nos deje caer. Eso ha sido. Muchas gracias.